una científica que alimentaba a un cocodrilo que había criado durante años. Un gesto rutinario que había realizado innumerables veces. Pero esa mañana algo salió terriblemente mal. En pocos segundos, el enorme reptil se lanzó sobre ella, arrastrándola a la fosa. Cuando sus colegas llegaron, solo quedó una escena horrible. Esta es la terrible historia final de Dizzy Tugo y del depredador que creía conocer. El alba se deslizó sobre la granja de perlas como una cuchilla, fría, luminosa, implacable. Dizzy Tugo debería haber estado allí primero, como siempre. En cambio, sandalias junto al escritorio, un cuaderno apoyado en una esquina, un cubo de alimento volcado de lado, carne esparcida sobre el cemento como si alguien hubiera sido interrumpido a medio aliento. Un escalofrío sacudió el foso de los cocodrilos. Luego otro, demasiado pesado para hacer viento. Se agolparon en la barandilla. El agua tenía el color del vidrio viejo, incrustada en los bordes, intacta salvo por la lenta y deliberada aparición de una criatura que dominaba la piscina. Mary, 4 metros y medio de músculos prehistóricos, emergió a intervalos, fosas nasales, ojos, la cresta blindada de su cráneo. En sus fauces, algo pálido, un tejido subió y rozó la pared, estampado familiar, manga familiar. El reconocimiento golpeó como un puñetazo. Alguien gritó su nombre, otro retrocedió tambaleándose y vomitó. Nadie se acercó. Mary se movió, su cola maciza trazaba violencia bajo la superficie. El agua se levantó y cayó. Lo que tenía en su presa bajó y subió. Presa. Aparecieron postes, chocando contra el metal. Una red fue bajada de un gancho con manos temblorosas, luego abandonada. Cada instinto decía hacer algo. Cada sentido de supervivencia gritaba no entrar. La mañana se llenó de sonidos erróneos, radios que balbuceaban, una oración a medias, el sonido hueco del aluminio contra el cemento. El cocodrilo no se asustó, permaneció firme como una fortaleza, ojos entrecerrados, como desafiando a cualquiera a discutir con la ley más antigua de la tierra. Cuando las sirenas comenzaron a cortar el aire desde la calle, la verdad ya se había posado sobre el foso, pesada y definitiva. El recinto que Dizzy alimentaba cada día se había convertido en el lugar del que nunca más saldría. Antes del horror estaba el ritmo tranquilo de su vida. Dizzy Tugo tenía 44 años, era una científica dedicada a la biología marina, conocida entre sus colegas por su naturaleza amable y una paciencia obstinada casi mística con los animales. Para ella, el cultivo de perlas no era solo un trabajo, era un lugar de devoción. Vivía a la sombra de las montañas en el norte de Sulawesi. Se levantaba antes del amanecer, tomaba notas detalladas, alimentaba criaturas a las que la mayoría de las personas nunca se atrevería a acercarse. Y en el centro de su rutina diaria estaba Mary, el enorme cocodrilo que había ayudado a criar. 14 pies y medio de largo, casi media tonelada de peso, un depredador ápice encerrado en un foso. Para los extraños, no era más que peligro encarnado. Para Dizzy, era parte de la granja, una responsabilidad de la que nunca se había echado atrás. Los colegas a menudo se maravillaban de cuánto se inclinaba sobre la barandilla cuando lanzaba la carne. Se burlaban diciendo que confiaba demasiado en Mary, pero ella siempre lo ignoraba. Respétalos, dales de comer, y ellos te respetarán, decía con tranquila convicción. Pero la confianza es un puente frágil para cruzar cuando la otra orilla está gobernada por un animal cuyos instintos están tallados en la era de los dinosaurios. Durante años, Dizzy cruzó ese puente cada mañana, sin imaginar jamás que un día, un resbalón, un paso en falso o un momento de desequilibrio haría que todo su mundo se inclinara hacia él. Su vida, medida en notas científicas, alimentaciones cuidadosas y risas en voz baja, estaba a punto de chocar con la verdad más cruda de la naturaleza. Que para un depredador como Mary no existe vínculo, solo oportunidad. Esa mañana, mientras se acercaba al foso con su cubo de carne,
Los colegas recordaron luego que no había nada inusual, ninguna señal de alarma, ningún presagio, solo otra alimentación, solo otro día. Merry no era un cocodrilo cualquiera. Con 4 metros de largo y pesando más de media tonelada, era una reliquia viviente de tiempos antiguos, un depredador perfeccionado por millones de años de evolución. Solo su cráneo era lo suficientemente potente como para romper el hueso como si fuera una ramita, y la presión de su mandíbula se medía en miles de libras por pulgada cuadrada. En comparación era más fuerte que la de un gran tiburón blanco. Sin embargo, a pesar de su tamaño y ferocidad, Merry pasaba sus días en cautiverio. Un foso de cemento con agua turbia, muros altos que lo mantenían alejado de los ríos salvajes de Indonesia, donde habría sido rey. En cambio, su reino era una jaula, una que alimentaba tanto la fascinación como el miedo entre los trabajadores que cuidaban el cultivo de perlas. La mayoría evitaba el área a menos que fuera absolutamente necesario. Hablaban de cómo Merry se quedaba mirando durante minutos sin moverse. Solo sus ojos rompían la superficie del agua. No era la mirada vacía de un animal de granja, sino la inmovilidad calculada de un cazador, esperando el más mínimo error. También circulaban rumores, que Merry nunca había sido adquirido legalmente, que su misma presencia en la granja era la sombra de un proyecto de vanidad de alguien. Algunos susurraban que ya había matado, en la naturaleza o en cautiverio. Nada estaba probado, pero su sola grandeza bastaba para inquietar a cualquiera que se acercara demasiado. Sin embargo, Dizzy se acercaba a él con una calma que desconcertaba a sus pares. Para ella, Merry no era un monstruo, simplemente era otra vida que cuidar. Pero detrás de esos ojos prehistóricos no había amistad ni afecto, solo instinto, innato y despiadado. Merry había esperado toda su vida en ese foso, confinado e inquieto, y en esa mañana de enero, el destino inclinaría su suerte a su favor. Era una rutina que Dizzy había realizado innumerables veces antes. El sol apenas se elevaba sobre la granja de perlas, proyectando largas sombras sobre las paredes de cemento del área de los cocodrilos. En sus manos había una bandeja de carne cruda, brillante de un rojo carmesí en el húmedo aire indonesio. Cada trozo estaba pesado de sangre y grasa, lo único que podía saciar a un depredador como Merry. Subió los escalones hasta el borde del área, atenta pero segura. Los trabajadores la habían visto hacer esto muchas mañanas. Inclinarse sobre la fosa, lanzar la carne y observar al gigantesco reptil emerger del agua con una velocidad sorprendente. Para la mayoría de las personas, incluso estar cerca del área era inquietante. Pero Dizzy parecía sin miedo, casi indiferente, como si alimentar a un depredador ápice de 4,4 metros fuera lo mismo que lanzar croquetas a un perro. Allí abajo, Merry se movió. Su enorme cuerpo emergió lentamente, la cola ranurada cortaba el agua, sus ojos miraban hacia arriba. No se lanzó de inmediato, nunca lo hacía. Esperaba, calculaba. Observaba la figura que se inclinaba cada vez más con cada lanzamiento. Cada comida traía consigo un riesgo silencioso. El borde del muro del área era estrecho, resbaladizo por la humedad. Un solo paso en falso, un momento de desequilibrio, podía marcar la diferencia entre la seguridad y la catástrofe. Y esa mañana, mientras Dizzy se inclinaba un poco demasiado, el riesgo se convirtió en horror. Un paso en falso, un pie se desplazó, el peso se deslizó hacia adelante y la gravedad la atrapó. En un parpadeo ya no era la cuidadora, era la presa, precipitada en la fosa de cemento donde Merry esperaba. El ritual de la comida acababa de convertirse en una sentencia de muerte. La caída duró solo unos segundos, pero para Dizzy debió parecer eterna. La bandeja de carne se le escapó de las manos, esparciendo pedazos carmesí sobre el suelo de cemento mientras caía en el área cercada. Golpeó el suelo con fuerza. El aire le fue arrancado de los pulmones, dejándola aturdida, vulnerable. Y luego llegó el silencio. Un silencio roto solo por el lento ondular del agua mientras Merry,
El cocodrilo de 4,4 metros comenzaba a moverse. Había ignorado la carne ya esparcida en la fosa. Su mirada depredadora estaba fija completamente en ella. En ese momento, el instinto se apoderó. Dizzy se aferró desesperadamente, tratando de escalar. Sus manos arañaban la pared resbaladiza, sus pies resbalaban sobre el cemento demasiado empinado para escapar. Sobre ella, el borde de seguridad estaba a pocos metros de distancia, pero bien podría haber estado a millas. Mary cerró la distancia con una precisión aterradora. Sin prisa, sin energía desperdiciada, solo un repentino estallido de fuerza primordial. Con mandíbulas capaces de ejercer miles de libras de presión, se lanzó hacia arriba, apretando no la carne, sino la carne viva. El impacto fue violento. Un solo golpe, un choque brutal, y el mundo de Dizzy se oscureció mientras era arrastrada hacia el borde del agua. El cazador la había atrapado, y dentro de esa fosa no había salida. Mary no dudó. El enorme cocodrilo apretó más fuerte sus fauces alrededor del cuerpo de Dizzy y la arrastró por el suelo con terrible facilidad. El sonido de sus gritos fue absorbido por las paredes de la fosa, amortiguado por el gruñido gutural del depredador. Luego llegó el movimiento que toda víctima teme, el giro mortal. En un instante, Mary la arrastró al agua poco profunda y giró violentamente, su enorme cuerpo retorciéndose con una fuerza devastadora. El giro la desgarró, huesos que se rompían, carne que se desgarraba, el agua a su alrededor agitándose en espuma. Cada movimiento la alejaba cada vez más de la vida, cada rotación diseñada no solo para matar, sino para consumir. Dizzy intentó reaccionar. El instinto la impulsaba a sobrevivir. Pero no se puede resistir a un cocodrilo de ese tamaño. Con sus 4,4 metros y más de 1.300 libras, Mary era una máquina de matar. Todo su cuerpo estaba diseñado para ese preciso momento. La fosa se convirtió en un torbellino de sangre y agua. Sus gritos se desvanecían bajo la violencia incesante. Arriba, la granja yacía en silencio. Los compañeros ignorantes del horror que se desarrollaba a pocos metros de distancia. Cuando la rotación se detuvo, las fauces de Mary se cerraron. Luego la arrastró completamente bajo el agua, su víctima ya impotente, el ataque despiadadamente concluido. A la mañana siguiente, la granja de perlas se despertó como cualquier otro día. Los trabajadores llegaron esperando tareas rutinarias: alimentar a los peces, mantener los estanques, preparar los envíos. Pero al acercarse al foso de los cocodrilos, algo pareció inmediatamente estar mal. El aire estaba pesado. El agua dentro del área cercada, usualmente quieta, tenía ondas de una calma inquietante. Y Mary, su enorme cuerpo escamoso, flotaba parcialmente sobre la superficie, con los ojos fríos, fijos, las mandíbulas aún manchadas de algo oscuro. Entonces uno de los trabajadores lo notó, una forma en el agua, pálida, inmóvil. Al principio pensaron que era un residuo del alimento, pero mientras la superficie se movía, emergió la terrible verdad. Fragmentos de un cuerpo humano, un trozo desgarrado de ropa, un brazo desmembrado. Estalló el pánico. Gritos resonaron en la granja. Los trabajadores se apresuraron a confirmar lo que más temían. Dizzy Tubo, científica dedicada, colega amable, su amiga, no estaba en ninguna parte. El cocodrilo los miraba, silencioso, guardián de lo que quedaba de ella. Su cuerpo macizo apenas se movía, como desafiando a cualquiera a acercarse. En ese instante la granja pasó de la rutina a la pesadilla. El foso se había convertido en una tumba, y Mary, el cocodrilo que ella alimentaba cada día, era ahora tanto verdugo como custodio de su último descanso. Cuando los colegas finalmente encontraron el valor para acercarse al área cercada, la escena frente a ellos se grabó para siempre en su memoria. Mary, el cocodrilo de 4,5 metros, merodeaba cerca del borde del agua, sus fauces aún húmedas de sangre.
La superficie de la piscina estaba ondulada, perturbada no solo por los lentos movimientos del reptil, sino por algo más, algo que flotaba justo debajo. Un zapato, una manga rasgada. Luego, mientras el agua se movía, un destello de carne. Los trabajadores gritaron, algunos retrocedieron horrorizados, otros quedaron paralizados, incapaces de comprender el horror que se desarrollaba ante ellos. Pedazos del cuerpo de Dizzy, lacerados, desgarrados e incompletos, emergían y se hundían con la corriente del agua. El cocodrilo, impasible, giraba lentamente, casi de manera protectora, como si supiera lo que poseía. Por primera vez, los trabajadores de la granja vieron a Mary no como el animal al que estaban acostumbrados a alimentar, sino como el depredador ápice que realmente era, uno cuyos instintos habían reclamado la vida de su amigo. Ya no era un accidente, ningún error casual, era una realidad brutal y violenta. Y mientras la conciencia se extendía entre el grupo, el peso de lo ocurrido los aplastó. No solo estaban viendo las consecuencias de un ataque, estaban parados justo al borde de la tumba de Dizzy Tugo. Las autoridades llegaron a la granja de perlas para enfrentarse a la bestia. Mary, el colosal cocodrilo que pesaba casi media tonelada, permanecía en su piscina, con las mandíbulas manchadas por los restos de la mujer que lo había alimentado durante años. Los trabajadores que antes arrojaban carne más allá del muro, ahora se mantenían a distancia, temblando, incapaces de cruzar su mirada. Pero Mary ya no era solo un espectáculo, era una prueba, era un peligro y era un asesino. Equipos armados se acercaron con cuerdas, redes y rifles tranquilizantes. Cada paso hacia la fosa llevaba consigo la conciencia de que un error podía significar otra muerte. Los ojos del cocodrilo, fijos y antiguos, lo seguían. Para él los humanos ya no eran guardianes. Eran presas que se acercaban demasiado. Se disparó el dardo. Una flecha atravesó su piel gruesa. El monstruo se agitó, lanzando mordiscos, la cola azotando el agua con un estruendoso chasquido. La piscina se levantó en olas violentas mientras luchaba contra la sustancia química que invadía su torrente sanguíneo. Tomó minutos, largos, dolorosos minutos, pero al final el gigantesco reptil se ralentizó. Luego se hundió en una inmovilidad pesada y silenciosa. Solo entonces los trabajadores pudieron acercarse. Las cuerdas se tensaron, una grúa levantó. Mary fue arrastrado fuera de la fosa, su enorme cuerpo oscilaba sobre el terreno. El asesino había sido removido, pero el vacío que dejó atrás fue llenado por silencio, dolor y horror. Dizzy había desaparecido, devorada por la misma criatura en la que había confiado. Cuando Mary fue llevada, la granja de perlas quedó en estado de shock. Los trabajadores que habían compartido el desayuno con Dizzy solo un día antes, ahora estaban junto a un escritorio vacío, sus efectos personales intactos, su risa reemplazada por el silencio. El terreno cerca del pozo aún mostraba las señales de la lucha, algunos jirones de ropa, la mancha inequívoca de sangre, donde la vida se apagó en un instante. La policía aisló el área, tratándola tanto como una escena del crimen como un lugar de tragedia. Las cámaras disparaban, los investigadores tomaban notas y los susurros se difundían por el pueblo. ¿Cómo era posible que un cocodrilo de tamaño tan enorme, un depredador ápice que pesaba casi 590 kilogramos, hubiera sido mantenido ilegalmente en cautiverio, oculto tras la fachada de la investigación? Los vecinos hablaban de inquietud. Muchos habían sospechado durante mucho tiempo que la mascota de la granja era más un monstruo que una curiosidad. Pero nadie se había atrevido a intervenir. Ahora, sus peores temores se confirmaban. La noticia estalló en toda Indonesia. Los titulares gritaban sobre el científico devorado por su propio cocodrilo. Detalles crudos llegaron a los salones y teléfonos de todo el mundo. Para los extraños era una historia macabra del poder crudo de la naturaleza. Pero para quienes la conocían, era la pérdida repentina e insoportable de una mujer cuyo espíritu amable
fue apagado de la manera más violenta. Las puertas de la granja, antes un lugar de rutina tranquila, se convirtieron en un lugar de peregrinación, donde horror y dolor se mezclaban, y el recuerdo de Dizzy pesaba en el aire húmedo. Merry, el monstruoso cocodrilo, ya no era solo un animal en un foso, era la encarnación viviente de una pesadilla. Después de haber consumido parte de Dizzy, yacía inmóvil en el agua, con las mandíbulas manchadas de sangre, los ojos fijos y sin parpadear en los trabajadores que no se atrevían a acercarse. Las autoridades sabían que no podía quedarse. Llegaron equipos armados, con redes y tranquilizantes en mano, pero todos comprendían el riesgo. Un solo paso en falso, y la bestia podría emerger del agua con una velocidad aterradora. Cuando el dardo finalmente impactó, el reptil se agitó con tal furia que las olas chocaron contra las paredes del área cercada, una última demostración del poder que había puesto fin a la vida de Dizzy. Se necesitaron grúas, cuerdas y pura determinación para sacar al depredador de 4,5 metros de su prisión de cemento. Los espectadores miraron en horrible silencio, mientras Merry, atado y sedado, era levantado sobre la caja de un camión como un antiguo dragón capturado por un mito. La decisión fue rápida. Merry sería trasladado a un centro de conservación lejos del alcance de los humanos. Sin embargo, los susurros persistían. ¿Por qué debía salvarse a esta criatura cuando había consumido a la mujer que lo había alimentado? Para algunos, Merry era un asesino que merecía la muerte. Para otros, era simplemente la naturaleza desatada, un recordatorio de que los depredadores salvajes no se doblegan ante el amor ni al control humano. Mientras el camión se alejaba, llevándose al cocodrilo que había quitado tanto, una verdad pesaba en el aire. Merry había vivido como siempre lo había hecho, por instinto, por hambre. Habían sido los humanos quienes pusieron a Dizzy a su alcance. Cuando el polvo se asentó, la granja de perlas ya no era solo un lugar de trabajo, era una escena del crimen de la furia de la naturaleza. Dizzy Tugo, la dulce científica que había dedicado su vida a la investigación y al cuidado, ya no estaba. Sus últimos momentos un horrible enfrentamiento entre la fragilidad humana y la cruda potencia prehistórica. Sus colegas construyeron memoriales improvisados cerca de la cerca del área. Flores, velas, notas temblorosas garabateadas en papel humedecido por lágrimas. Y sin embargo, cada tributo se encontraba a la sombra de la fosa del cocodrilo, un inquietante recordatorio de lo que había ocurrido allí. Estar frente a ella significaba enfrentar la dura verdad. Un paso en falso, un resbalón, y un depredador que había sobrevivido durante millones de años haría lo que había nacido para hacer. Las preguntas permanecían, mordiendo como dientes. ¿Por qué Merry había sido mantenida en una piscina de cemento? ¿Por qué los protocolos de seguridad eran tan laxos que permitieron la pérdida de una vida humana tan fácilmente? ¿Y qué dice eso de nosotros cuando la fascinación por el poder nos ciega ante los riesgos que conlleva? La muerte de Dizzy no fue solo una tragedia personal, fue una severa advertencia. Los animales salvajes no son mascotas, son fuerzas de la naturaleza. Y cuando esa fuerza se libera, ninguna cantidad de amor o ciencia puede detener el resultado. Su historia, horrible, desgarradora, inolvidable, es un testamento a la línea sutil y frágil entre la admiración y la aniquilación. Y el día en que Merry la arrastró bajo el agua, esa línea fue cruzada para siempre. Los últimos momentos de Dizzy Tugo son un triste recordatorio de lo que ocurre cuando los seres humanos se acercan demasiado a las fauces de la naturaleza. Un solo error y el depredador del que cuidaba se convirtió en el final de su historia. Si este video te pareció impactante, no olvides suscribirte. Tu apoyo nos ayuda a traer más historias reales de encuentros entre humanos y animales de las maneras más sorprendentes. Y mantente atento a nuestro próximo video, en el que exploraremos otro caso aterrador que no creerás, porque a veces los encuentros más peligrosos ocurren donde menos lo esperamos.